La ciencia del mal. El mal, el culpable de la crueldad más allá del entendimiento de nuestra mente. ¿Es una fuerza ajena a nosotros a la que todos somos vulnerables? ¿A la que deberíamos intentar resistirnos? ¿Está dentro de nosotros? ¿Es una tara en el alma? ¿Una disfunción del cerebro? ¿O es solo una palabra usada para apartarnos del comportamiento intrínsecamente humano? Para mí, una de las cosas más importantes para intentar comprender la existencia del mal, cómo triunfa el mal, es tener en cuenta que lo que normalmente vemos es el final de la línea. Vemos el producto final, vemos la solución final de Hitler, vemos la destrucción en el Instituto de Virginia. Lo que no vemos es el proceso del mal. En 1971, Philip Zimbardo, catedrático de psicología en la Universidad de Stanford, investigó el proceso de transformación que lleva a personas corrientes a cometer actos malvados. Para ello se hizo con 9 jóvenes detenidos. Introdujeron al detenido en un coche patrulla. Se encendieron las luces y sonaron las sirenas. Los vecinos miraban. Todo el mundo se preguntaba qué podía haber hecho ese buen chico para meterse en problemas. Ninguno de ellos había hecho nada malo. Eran normales y sanos en todos los sentidos, sin antecedentes criminales, sin antecedentes por drogadicción, sin problemas físicos o mentales. Los jóvenes eran voluntarios para un estudio conductual. Fueron escogidos entre un grupo de 75 personas que respondieron a nuestro anuncio en un periódico de la ciudad para un estudio de la vida en prisión. Y esperando a los prisioneros de Zimbardo en los sótanos del Departamento de Psicología de Stanford, había 9 jóvenes más, también voluntarios, designados como carceleros. Zimbardo y su equipo convirtieron el sótano del Departamento de Psicología en una prisión. El experimento de la prisión de Stanford fue uno de los primeros estudios para analizar la fuerza de las situaciones, la influencia que ejercen en el comportamiento individual. ¿Cuántos de nosotros somos el tipo de persona cariñosa, afectuosa, solidaria y altruista? ¿Y cuántos de nosotros somos la clase de individuos que podrían convertirse fácilmente en asesinos y participar en un genocidio? Los prisioneros voluntarios fueron encarcelados, 3 en cada celda. Y como en una auténtica prisión, se les dieron uniformes y números identificativos para despojarlos de su individualidad. Los guardias, como han visto, llevaban uniformes de estilo militar. Los presos llevaban una camisa con un número cosido en la parte posterior. Ese número reemplazaba su nombre. Ese número sería su identidad, 86, 124, 157. En muy poco tiempo serían solo un número. Todos los guardias llevaban gafas de sol. Zimbardo aplicaba la lógica a cada detalle. Las gafas de sol plateadas reflectantes te quitan humanidad. Cuando nos relacionamos, los seres humanos tenemos contacto visual. Nos miramos a los ojos. Por eso, con los ojos cubiertos, a la gente les es más fácil abusar de los demás. Los 5 días siguientes impresionaron al mundo de la ciencia. Para mí el mal es ejercer un poder destructivo. Como cuando ves a alguien aplastar el castillo de arena de otra persona en un momento. Algo que ha tardado horas en hacer. La mañana del segundo día, los prisioneros se rebelaron. La rebelión consistió en poner barricadas en las puertas de la prisión para que los guardias no pudieran entrar. Se arrancaron los números porque no querían ser anónimos. Insultaban a los guardias en su propia cara y se negaron a salir de las celdas. Su autoridad en entredicho y superados en número 3-1, los guardias se dirigieron al superintendente de la prisión. Los guardias vinieron y me dijeron ¿qué vamos a hacer? Y dije, es vuestra prisión, vosotros tenéis que tomar la decisión. Pidieron refuerzos y los guardias actuaron contundentemente. Decidieron abrir las puertas, dejaron a los presos desnudos, retiraron las camas, encadenaron a los presos e incomunicaron a los líderes de la rebelión tanto tiempo como creyeron necesario.
Aquí vemos a uno de los guardias vaciando un extintor de dióxido de carbono en la celda para congelarles la piel. El sadismo a menudo requiere de cierto grado de ingenio, y en este caso de creatividad. La rebelión de la prisión fue sofocada y los guardias tuvieron su primera sensación de poder. Pero con ese poder llegó un nuevo desafío. ¿Cómo iban a controlar los posibles brotes o las próximas rebeliones en la prisión? La respuesta era sencilla: aplastando su espíritu. A las 36 horas, el primer prisionero, el 8612, tuvo una crisis emocional. Gritaba, tenía pensamientos irracionales, lloraba. La tortura psicológica funcionaba. Había empezado una sorprendente transformación. Ese era el punto de inflexión entre un grupo de muchachos jugando a policías y ladrones. Unas personas que empezaban a asumir el papel de guardianes. El mal es un proceso. Es un terreno resbaladizo. Y cuando entras en él, no puedes imaginar dónde termina ese terrible lugar. Y por eso hay que evitar dar el primer paso. Tienes que resistir. Porque si no, el segundo paso es más fácil. Y das el tercero y el cuarto. Acabas metiéndote de lleno y ya eres un criminal. La transformación de los guardias, que había comenzado con la sofocación de la rebelión de los presos, casi se había completado el cuarto día. A uno de los guardias, el más malvado, el más sádico, el más ingenioso y creativo para inventar y desarrollar tácticas que rompieran la resistencia y la rebeldía, los presos lo apodaron John Wayne. Lo llamaron así porque era como un vaquero del lejano oeste, era uno de esos tipos machotes y fuertes. John Wayne se convirtió en una fuente de terror e intimidación para los presos de Zimbardo. Después nos dijo que en realidad estaba experimentando. Dijo, yo quería ver hasta dónde podía llegar con los presos antes de que se rebelaran. Yo quería que se rebelaran, pero como no lo hacían, dejé de compadecerme de ellos y empecé a tratarlos cada vez peor. Yo creo que era una forma de justificarse por su malvado comportamiento. Cada día se intensificaba el nivel de agresividad y el nivel de los malos tratos, y observando esos actos de degradación, caímos en la cuenta de que los guardias trabajaban en turnos de 8 horas. Estaban en su casa durante 16 horas y tenían tiempo de pensar en las cosas terribles que estaban haciéndoles a esos presos inocentes. Supusimos que cuando volvieran se sentirían culpables, avergonzados y que se suavizarían, pero todo lo contrario. El sadismo de John Wayne y los otros guardianes empezó a adquirir dimensiones sexuales. Y entonces el próximo nivel fue decir, bien, la mitad de vosotros sois camellos hembra, la otra mitad sois camellos macho. Poneos detrás de ellos y ahora vais a jorobarlos. Es un juego de palabras, los guardianes se ríen. Lo que ven son presos que simulan practicar la sodomía bajo las órdenes de los guardias. Recuerden que todos eran estudiantes universitarios realizando un experimento psicológico en una prisión simulada. Habían empezado el experimento siendo jóvenes normales y sanos. Pero eran irreconciliables cuando empezaron a obtener el sádico placer de humillar físicamente a sus prisioneros y desmoralizarlos totalmente. Mientras observaba el aumento de la degradación sexual, empecé a darme cuenta de que los guardias estaban demasiado en su papel, que estaban empezando a desarrollarse los varios niveles de un comportamiento sádico. Y no era diferente a lo que sabía que había ocurrido con los reservistas del ejército de Abu Ghraib, a quienes estudié de forma intensiva. En 2004 aparecieron informes sobre los abusos contra los internos de la prisión de Abu Ghraib, en Irak. Varios soldados estadounidenses y oficiales de inteligencia fueron acusados de tortura.
Antes de entrar en esos calabozos eran normales, buenos soldados estadounidenses. Los destinaron a ese lugar y todos los que hacían el turno de noche participaron en la tortura y los malos tratos a los presos. Los abusos documentados incluían varias formas de imaginativo sadismo y se les acusaba de homicidio. Los sacabas de allí y se acababa. No continuaban haciendo esas cosas terribles que hacían en la prisión. Volvieron a ser como habían sido siempre. Si la hipótesis de Zimbardo es cierta, en una situación normal, ninguno de nosotros es capaz de hacer el mal. Zimbardo empezó el experimento de la prisión de Stanford con el propósito de observar el impacto de ciertas situaciones en el comportamiento humano. Pero al final, una de las observaciones más escalofriantes fue sobre sí mismo. Era la tarde del cuarto día, era día de visitas. La familia o los amigos de los presos venían a verlos. Y esa es una de las pocas veces que se me ve con ellos. Iba para supervisar las visitas. Cuando vi este vídeo, lo que me sorprendió fue mi postura, mi comportamiento no verbal. Porque cuando llegué al patio, llevaba las manos a la espalda. Y esa es la postura que adoptan las figuras de autoridad cuando un militar o un político pasan revista a la tropa. Cuando vi eso, me di cuenta de que me había convertido en el alcaide de la prisión experimental de Stanford. Zimbardo se había convertido en un participante más de su propio experimento. En realidad, eso debería haber sido suficiente para detenerlo. Pero no lo hizo. Permitió que el experimento continuara. 5 días después, cuando Zimbardo invitó a unos colegas de profesión, se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Una de las personas que vino era una mujer, Christina Maslek, que había sido alumna mía. Entonces era profesora adjunta en Berkeley y vio aquella locura. Los presos estaban con bolsas o vendas en la cabeza, encadenados, los guardias gritándoles y los chicos caminando como zombis con las manos y los brazos extendidos. Y los guardias gritándoles obscenidades. La miré y le dije, Chris, fíjate, eso es una muestra de la naturaleza humana. Observa su comportamiento. Nadie ha visto nunca algo así. Y dijo, páralo. Lo que estás haciendo a esos chicos es terrible. Tú eres el responsable. Empecé a reflexionar detenidamente sobre cómo me había cambiado la situación, cómo había distorsionado mi percepción de las cosas y mi realidad. El 20 de agosto de 1971, después de que los guardias de Zimbardo maltrataran durante 5 días a los prisioneros, terminó el experimento de la prisión de Stanford, una semana antes de lo previsto. La fuerza de la situación estaba dominando a personas buenas de una manera terrible. Y dejé que continuara porque había pasado de ser un investigador a ser el alcaide de la prisión de Stanford. E interpretando ese papel, había perdido el sentido de la ética. Había dejado de preocuparme y me he sentido muy culpable por eso durante años. Ahora, 36 años después del experimento de la prisión de Stanford, Zimbardo todavía se enfrenta al lado oscuro a que se expuso para realizar una investigación científica positiva. Un ejemplo escalofriante de lo que él llama maldad creada por la situación lo llevó a declarar ante un tribunal militar en el año 2004, solicitado por el abogado defensor de uno de los oficiales estadounidenses acusados de actos criminales en la prisión de Abu Ghraib. Te preguntas, ¿cuál es el sistema subyacente que crea, perpetra y mantiene ese tipo de maldad? Contra su recomendación de culpar al sistema, y no solo al individuo, casi todos los reservistas estadounidenses de bajo rango fueron declarados culpables y condenados por abusos. Hemos subestimado el poder de las situaciones para minar la naturaleza humana, para corromper a personas buenas e inteligentes. Mientras no nos percatemos de que tenemos que observar la evolución de esas situaciones y cómo se desarrollan y se mantienen, el mal seguirá existiendo. Mi argumento es que la mente humana tiene una capacidad infinita para hacernos buenos o crueles, cariñosos o indiferentes, egoístas o generosos, y para hacer que algunos seamos malvados y otros seamos héroes. Y eso es lo maravilloso de la mente humana.
Simbardo cree que las personas corrientes no solo son capaces de ser infinitamente crueles, sino que igualmente somos capaces de hacer un gran bien. Cuando tratamos de comprender qué hace que las personas cometan actos malvados, no solo debemos observar la naturaleza humana, sino mirarnos en un espejo como individuos.